Buenas tardes, el día de hoy pues vamos a hablar sobre el dolor abdominal y estamos con Cristin Serrano. Cristin Serrano, ella me va a colaborar y vamos a darle a conocer el dolor abdominal para que lo evidencien sus hijos y ver cómo debería tratarlo frente a ese tipo de dolor. Entonces, Cecilia, ¿cuántos hijos tienes? Cristin. Tranquila. Dale. Tengo 2 hijos, tengo un niño que tiene 8 años y una niña que tiene 4 años. Están pequeñitos, yo creo que ellos ya pasaron por muchos dolores. Bastante. Sí. Entonces, bueno, el dolor abdominal generalmente se inicia en la boca del estómago, ¿no? Okay. Que es aquí en nuestra pancita y es principalmente todos los dolores surgen en el estómago. Es uno de los órganos más importantes y el que tiene demasiadas enfermedades. Entonces, todo lo que comemos, las cosas que también realizamos, digamos, hay veces que nos podemos pegar en el estómago y eso ahí ya nos genera dolor, y más los niños que juegan y a cada rato se andan como lastimando. El dolor estomacal se genera entonces en la boca del estómago, pero existe que pues este no es tan mortal, este dolor. Okay. Tiene más síntomas como más leves y unos pocos más graves, pero generalmente en los niños casi no se evidencia eso. Digamos, los leves son las úlceras, son la gastritis, pero esos casi no se presentan tanto pues en los niños. Ya los graves son el cáncer, las úlceras que tienen ya sangre o perforadas, que son las que sí ponen en riesgo la vida del ser humano. Y entonces hablamos de que el dolor estomacal tiene unos síntomas que son agudos y crónicos. Los agudos son aquellos que pueden ser como más tratables, ¿sí? Y que no se demoran tanto tiempo, como cuáles. El dolor agudo pues está relacionado con la inflamación del estómago, que cuando el niño come un alimento, digamos, los papás pues evidencian cuando tienen el niño ese tipo de alergias en el cuerpo, digamos. Yo creo que la mayoría tenemos alergia a la leche. ¿Qué se hace? Nuestro cuerpo comienza como a rechazar ese alimento y ¿qué hace? Cólicos, dolor, se hincha el estómago. Entonces eso genera que ese alimento, evidenciemos que es un alimento que es alérgico para nosotros, cuando se inflama el estómago y cuando ya nos duele demasiado. Ok, para ti, digamos que cuando tu hija pasó por un dolor estomacal, ¿cómo tú evidenciaste el dolor? Bueno, mira que me pasa algo muy curioso con la niña más pequeña. Uh-huh. Ella es amante a los dulces, pero parece que hubiese nacido con eso. Resulta que cuando yo estaba embarazada, con ella yo sí me di gusto con todos los antojos habidos y por haber, y mis antojos no eran ácidos como normalmente pasa en los embarazos, sino que eran antojos dulces. Ya te puedes imaginar. Me imagino. Entonces ella es muy propensa a que le gusten mucho los dulces. Entonces, cierto día estuvo en el colegio celebrando el Día de los Niños y le dieron muchos dulces. Yo en casa trato de limitarlo, sí, pero ella se sintió en su yere, se sintió libre de comer absolutamente todo lo que le ofrecían. Y en la tarde empecé a verla como quejosita, como que no estaba muy apetecida con el almuerzo. Entonces me dijo, mamá, es que me duele el estómago. Pues ya tiene 4 años, ya ella puede evidenciar dónde le duele, sí, y sabe decirlo. Entonces inmediatamente lo que hice, en casa mantenemos algo que se llama carbón activado. Sí, entonces le eché pues lo que siempre hacemos con el carbón, se lo di. No le dije que no almorzara, le dejé como que pasara un tiempo, se tomó eso y se recuperó. Entonces ya por ahí como a las 4 o 5 de la tarde, almorcé no. Y ya entonces pudo estar mejor. Fue al baño, claro que sí, como que porque el carbón le limpia todo, sí, y ya pudo estar mejor. Sí, claro. Mira que cuando los niños pasan por eso, digamos, su hija ya tiene 4, ya dice dónde me duele, que tengo esto y eso. Pero digamos en los niños más pequeños que les pasa eso, la mamá es la encargada de eso. Sí, mira que en estos días me estaba contando mi hermana que la bebé tiene un añito y alguito, empezó a llorar, a llorar. Y ella se angustió mucho y la llevó a la urgencia y resulta que la niña tenía cólicos. Entonces es diferente como cuando mi niña de 4 años me dice que le duele, sí, y Lía, que tiene apenas un añito y algo, su forma de comunicarlo es con el llanto de que sí le dolía. Sí,
Y es muy importante que, digamos, hay muchas madres que obviamente dicen, yo no voy a llevar a mi hija al médico porque yo puedo tratarlo en casa, ¿no? Pero nosotras somos muy inexpertas en, digamos, hay varios tipos de dolores estomacales. Digamos, en tu caso ya sabías que el dolor era algo alérgico, que prácticamente pues eran los dulces que le caen mal al estómago de la niña. Pero hay otro tipo de dolores que si no los identificamos a tiempo es como que, bueno, algunos son más leves y otros son más graves. Entonces, para identificar el tipo de dolor, pues te va a decir que hay como 4 tipos de dolores, que ya el niño tú le preguntas y él te va a decir para identificar qué es lo que realmente tiene el niño. Entonces, está el dolor generalizado, que es cuando el niño tiene un dolor así como constante, y prácticamente es por indigestión, gases o cuando está estreñido. Ese es el dolor común que tenemos casi todos. El otro dolor es similar a un calambre, o sea que es como más fuerte, que es como literalmente ya es como me duele demasiado, no puedo soportarlo. Y ese ya es cuando el niño tiene gases y distensión. ¿Qué es distensión? Cuando el estómago se hincha, entonces ya hincha y a veces uno no puede ni caminar y la respiración le cuesta al niño y eso. Pero este va acompañado de diarrea, entonces ya es más elevado. El otro dolor se llama cólico, que es cuando el niño, o sea, le pasa, llega el dolor fuerte y le pasa, llega el dolor otra vez fuerte y le pasa. Entonces es un dolor no constante, pero poquito a poquito le va teniendo ese dolor. Listo. El otro dolor es el dolor localizado, que ya es en una parte del abdomen o en el estómago. ¿Cuáles son? Puede ser la apéndicis, la vesícula biliar, una hernia y úlceras. Esos ya son más específicos. Por eso es que uno como mamita tiene que saber qué tipo lo tiene mi hijo. Porque digamos, ¿qué tal que tengo un dolor localizado? Y uno diga, no, le voy a dar solo carbón. Cuando yo le doy solo carbón no le va a aliviar porque el problema está en otra parte. Y si uno permite que eso siga y siga, ese tipo de dolor, entonces el niño va a sufrir demasiado. Y para que se mejore va a ser más complicado. Listo, entonces cuando el niño ya pasa como 24 horas con ese dolor que uno dice, no le pasó todo el día, sí es necesario sí o sí que el niño vaya al hospital, porque significa que ese dolor ya es grave, ya no es un dolor generalizado, porque hay recomendaciones que se hacen cuando, bueno, mi hijo tiene ese dolor, ¿qué hago? Porque en muchas ocasiones dicen, bueno, si es un dolor más leve, pues no es necesario llevarlo al hospital. Y tú me estabas diciendo qué fue lo que le hiciste con tu hija, y está muy bien lo que hiciste, porque una de las recomendaciones es, ¿tiene dolor la niña? Pues digamos que en muchas ocasiones las mamitas pues a veces le dan pastillas, le dan remedios, le dan eso, pero entonces como adventistas sabemos que el carbón pues es muy bueno y es natural, pero en general no se le da a la niña ningún anticonceptivo, nada, como medicamentos para el dolor. Medicamentos, ningún medicamento, pues porque uno no sabe qué tal que sea alérgico a esas cosas y luego probablemente terminemos más enfermándola. ¿Cuáles son? Digamos, cuando tiene dolor y ya se identifica qué es, el niño no puede comer nada sólido. El estómago está en un proceso que, digamos, puede estar hinchado y no puede pasar ningún alimento sólido porque eso le genera más dolor. Debe tomar solo líquidos, porque cuando tiene ese tipo de dolor, pues es mejor que defeque todo lo que tiene en su estómago para que así se relaje. Segundo, tiene que dormir, descansar. No hacer prácticamente nada, el niño tiene que ir a dormir, descansar, para que así pues se vaya aliviando su cuerpecito. También es importante que, a ver, ¿qué más dice acá? Ya yo creo que eso es uno de los más como caseros prácticamente, que se hace. Descansar, si de pronto es muy fuerte asistir al hospital, y evitar darle cualquier medicamento, porque además sabemos que automedicar es bastante común, pero no es normal. No es bueno, porque uno no sabe qué tal que eso le haga más daño y uno luego no sepa y se termina enfermando más la niña. Así es. Entonces también quiero decirte cuáles son algunos de los signos por el cual sucede el dolor abdominal, cuáles son: la intoxicación accidental. A veces dejamos como sustancias que no son obviamente consumibles y entonces las niñas los cogen, digamos como el alcohol. Es algo que uno dice, bueno, yo lo dejo por aquí y resulta que la niña vaya y no sé, piense que eso es agua y se toma esas cosas.
Entonces es muy importante que esas sustancias, que obviamente no son consumibles, dejarlas en una altura para que ellos no cojan nada de eso, porque esa es una de las cosas que se ve más frecuente, que el niño se intoxique. Listo, tenemos la obstrucción o bloqueo intestinal, las enfermedades intestinales inflamatorias, las úlceras, los alimentos que son alérgicos al cuerpo, pues que el papá pues ya debe ir sabiendo pues cuáles son para no darles al niño. Las infecciones, eso también es muy común, las infecciones. Y también a veces los niños se meten objetos a la boca y se los tragan o solamente los babosean, y eso tiene cosas que obviamente no son buenas para el cuerpo, tiene muchísimas bacterias y eso también genera pues en los niños dolores abdominales. Listo. Y yo creo que es importante dar a conocer que el dolor abdominal, aunque no es mortal, es muy importante tenerlo en cuenta, porque, o sea, la verdad, los niños frecuentemente tienen esos dolores. Mami, me duele el estómago, mami, me duele el estómago. Y aunque es algo muy común, no es algo que uno lo podemos decir, generalizar y decir como, ay, es normal. Porque a veces los papitos hasta esperan hasta que el niño diga, ya no más, no puedo, y ahí sí como que actúan. Hay que tratar la enfermedad o el dolor desde el principio para que eso no aumente y luego sea más difícil. Es como la gripa. Digamos, yo tengo gripa, entonces yo tenía que haberla tratado desde el principio, antes de que ahí sí me doliera y demás, porque es mucho más difícil tratarla. Entonces espero que te haya servido esa información y que también lo puedas compartir con otras mamitas, porque a veces uno como persona, digamos adventistas, son más conscientes de todo eso, de todo ese tipo de cosas, pero hay mamitas que no tienen presente ese tipo de dolor, y el niño sufre y luego ya es realmente muy doloroso para ellos. Sí, muchas gracias, estuvo completa, y mira que normalmente damos por hecho muchas cosas que como mamá tenemos experiencia, pero resulta que siempre debemos estar actualizándonos de todo lo que tiene que ver con la salud de nuestros hijos. Entonces muchas gracias por la información. Ok, muchísimo gusto, entonces hasta luego, nos vemos.